maestro de la cultivación demoníaca por Mo Shantung-shu, capítulo 125, Vaina de semilla de loto, embarcadero de loto, Yunmen. Afuera del salón de duelos, las cigarras le cantaban al verano. Adentro, un desagradable despliegue de cuerpos humanos cubría el suelo. Una docena de chicos, todos a torso desnudo, yacían sobre las tablas del suelo de madera del salón. Se volcaban de vez en cuando, como una docena de paquetes chisporreteantes, dejando escapar gemidos moribundos. Hace tanto calor. Con los ojos cerrados, Wei Wuxian pensó vagamente, si tan solo estuviera tan fresco como en la profundidad de las nubes. La temperatura de la madera debajo de él fue de nuevo asimilada por su temperatura corporal, así que se dio vuelta. Por coincidencia, Yan Zhan también se había girado. Los dos se rozaron el uno al otro, brazo sobre pierna. Wei Wuxian inmediatamente gritó: «Yan Zhan, mueve tu brazo, estás como un trozo de carbón». «Yan Zhan, mueve tu pierna». Wei Wuxian: «Un brazo es más liviano que una pierna. Es más difícil para mí mover mi pierna, así que en vez de eso deberías mover tu brazo». Yan Zhan siseó: «Te lo advierto, Wei Wuxian, no exageres. Cállate y no digas nada más. Mientras más hablas, más calor hace». El sexto Shidi se unió. «Dejen de discutir, ¿de acuerdo? Me da calor solo escucharlos discutir. Incluso estoy sudando más rápido». Por allá, los brazos y las piernas ya volaban en el aire. «¡Vete al carajo! ¡Tú también!». No, por favor, ve tú». «No, gracias. ¿Puedes irte a la mierda primero?». Todos los Shidis se quejaron. «Peleen afuera si es tan necesario. Por favor, váyanse al carajo juntos, ¿quieren? Se los rogamos». «Wei Wuxian, ¿escuchaste? Te están diciendo que te vayas». «Suelta mi pierna. Se va a romper. Señor». Aparecieron venas en la frente de Yan Zhan. «Claramente te están diciendo a ti que te vayas. Suéltame el brazo primero». De repente, desde el pasillo de madera se escucharon los sonidos de un vestido largo rozando el suelo. Como un rayo, los dos se separaron. Inmediatamente, las cortinas de bambú se levantaron y Yang Yanli asomó mirando adentro. «Oh, así que aquí es donde todos se estaban escondiendo». Todos la saludaron. «Shije, hola Shije». Algunos de los más tímidos no pudieron evitar escabullirse hacia las esquinas, cubriéndose el pecho con los brazos. Yang Yanli: «¿No hay práctica con la espada hoy? Están holgazaneando, ¿no?». Wei Wuxian protestó: «Hace un calor abrasador. El campo de entrenamiento está ardiendo. Se nos caerá toda una capa de piel si vamos a practicar. No se lo digas a nadie, Shije». Cuidadosamente, Yang Yanli los miró a Yan Zhan y a él de arriba abajo. ¿Estaban peleando de nuevo? Wei Wuxian: «¡No!». El resto del cuerpo de Yang Yanli también entró. Sostenía un plato de algo. Entonces, ¿quién marcó esa huella en el pecho de A Zhan? Al escuchar que había dejado evidencia, Wei Wuxian se dio vuelta para verla. Efectivamente estaba allí, pero ya a nadie le importaba si habían estado peleando. En las manos de Yang Yanli había un gran plato con trozos de sandía cortados. Los chicos se abalanzaron, distribuyendo los trozos en pocos segundos, y se sentaron en el suelo mordisqueando la sandía. Pronto, las cáscaras se apilaron en una pequeña montaña sobre el plato. Hicieran lo que hicieran, Wei Wuxian y Yan Zhan tenían que competir entre sí, incluso cuando se trataba de comer sandía. Con fuerza y astucia, lucharon tanto que los demás se escabulleron, abriendo rápidamente un espacio para ellos. Al principio, Wei Wuxian estaba bastante ocupado en el acto de comer sandía, pero un rato después, de pronto soltó una risa. Yan Zhan se alarmó de inmediato. «¿Qué vas a hacer esta vez?». Wei Wuxian agarró otro trozo. «Nada, no me malinterpretes, no voy a hacer nada. Es solo que acabo de pensar en alguien». Yan Zhan: «¿En quién?». Wei Wuxian: «Lan Zhan». Yan Zhan: «¿Por qué habrías de pensar en él sin motivo? ¿Estás recordando lo que se sentía copiar las reglas de la secta?». Wei Wuxian escupió una semilla. «Es divertido pensar en él. Tú no lo sabes, pero él es demasiado gracioso. Le dije, la comida de tu secta es asquerosa. Prefiero comer cáscaras de sandía fritas que comer tu comida. Si tienes tiempo, ven a divertirte con nosotros al embarcadero de loto». Antes de terminar, Yan Zhan le dio un bofetón a su sandía. «¿Estás loco?
¿Invitarlo al embarcadero de loto? ¿Estás tratando de torturarte? ¿Por qué te molesta tanto? Mi sandía casi sale volando. Solo estaba siendo cortés. Por supuesto que él no vendría. ¿Alguna vez has escuchado que vaya a algún lugar solo para divertirse? Yan Chan tenía una expresión severa. Dejemos esto claro. No quiero que venga al embarcadero de ninguna manera. No lo invites. Wei Wuxian. No tenía idea de que lo odiaras tanto. Yan Chan. No tengo nada en contra de Lan Wangji. Pero si realmente viniera, mi madre podría tener algo que decir, comparándome con el hijo de otra persona, y a ti tampoco te iría muy bien. Wei Wuxian, no te preocupes, no hay nada que temer, incluso si llegara a venir. Si viene, puedes decirle a Yan Shushu que lo haga dormir conmigo. Definitivamente lo volveré loco en menos de un mes. Yan Chan bufó. ¿Quieres dormir con él por todo un mes? Yo digo que morirías apuñalado en una semana. Wei Wuxian no se preocupó. ¿Crees que le tengo miedo? Si realmente empezamos a pelear, quizás ni siquiera pueda vencerme. Los demás le animaron inmediatamente. Yan Chan se burló de su gruesa cara, pero en su interior sabía que Wei Wuxian no estaba presumiendo con sus palabras. Yan Yanli se sentó entre los dos. ¿De quién estás hablando? ¿Un amigo que hiciste en Kusu? Wei Wuxian respondió felizmente. Sí. Yan Chan, ¿qué amigo más sinvergüenza eres? Anda y pregúntale a Lan Wangji a ver si te quiere como uno. Wei Wuxian, ¡vete al carajo! Si no quiere tenerme como amigo, lo molestaré hasta que siquiera. Se dirigió a Yan Yanli. Shizhe, ¿conoces a Lan Wangji? Yan Yanli. Sí, es ese segundo joven Amolan que todos describen como guapo y talentoso, ¿cierto? ¿Es realmente tan guapo? Wei Wuxian, lo es. Yan Yanli, ¿comparado contigo? Wei Wuxian lo pensó por un momento. Tal vez solo un poco más guapo que yo. Hizo un gesto formando un espacio pequeño entre dos dedos. Mientras retiraba el plato, Yan Yanli sonrió. Debe ser realmente muy guapo entonces. Es bueno que hayas hecho un nuevo amigo. En el futuro, ustedes dos podrán visitarse durante su tiempo libre. Al oír esto, Yan Chan escupió su sandía. Wei Wuxian agitó sus manos. Olvídalo, olvídalo. Lo único que hay en su casa es mala comida y un enorme montón de reglas. No volveré a ir. Yan Yanli, entonces puedes traerlo aquí. Esta es una buena oportunidad. ¿Por qué no invitas a tu amigo a que se quede en el embarcadero de Loto por un tiempo? Yan Chan, no escuches sus tonterías, hermana. Él fue súper fastidioso en Kusu. Lan Wangji jamás querría venir a casa con él. Wei Wuxian, ¿qué estás tratando de decir? Él sí querría. Yan Chan, despierta. Lan Wangji te dijo que te perdieras. ¿No escuchaste? ¿Te acuerdas de eso? Wei Wuxian, ¿qué sabes tú? Aunque me dijo que me perdiera, estoy seguro de que, en secreto, quiere venir a divertirse conmigo en Yumen. De hecho, le encantaría. Yan Chan, todos los días me pregunto lo mismo. ¿De dónde sacas tanta confianza? Wei Wuxian, deja de preguntártelo. Si me preguntara algo durante tantos años y no pudiera encontrar una respuesta, me habría dado por vencido hace tiempo. Yan Chan negó con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de tirar su sandía al suelo, escuchó de repente una violenta secuencia de pasos que se acercaban. La voz severa de una mujer se escuchó desde lejos. Ya me preguntaba a dónde se habían ido todos. ¿Cómo era de esperarse? Las expresiones en los rostros de los chicos cambiaron de inmediato. Corrieron las cortinas justo a tiempo para ver a Madame Yu dar la vuelta al otro extremo del salón, con su túnica púrpura ondeando con rigor. En su rostro había un gesto escalofriante. Al ver la indecorosa desnudez de los chicos, la expresión de Madame Yu se retorció, sus cejas se elevaron alto en el aire. Todos los chicos pensaron, ¡oh no! Con terror, se dieron vuelta y corrieron. Al ver esto, Madame Yu finalmente se dio cuenta, enfurecida. ¡Yan Chan! ¡Ve a ponerte algo de ropa! No te ves nada diferente a un bárbaro. ¿Qué pensaría la gente de mí si te vieran? La camisa de Yan Chan estaba atada a su cintura. Escuchando la reprimenda de su madre, se la puso rápidamente por sobre la cabeza. Madame Yu regañó de nuevo. ¿Y ustedes, muchachos? ¿No ven que Ali está aquí?
¿Quién les enseñó a ustedes, mocosos, a estar vestidos así delante de una chica? Por supuesto, no hacía falta pensar quién encabezaba el grupo. Por lo tanto, la siguiente frase de Madame Yu, como siempre, fue «Wei Jin, ¿quieres morir?» Wei Wuxian gritó «Lo siento, no sabía que Shi Ye iba a venir. Iré a buscar mi ropa ahora mismo». Madame Yu se enfureció aún más. «¿Cómo te atreves a correr? Vuelve ahora mismo y arrodíllate». Mientras hablaba, soltó el látigo con un movimiento de su muñeca. Wei Wuxian sintió un dolor punzante en su espalda. Exclamó en voz alta «¡Au!» y casi se tropezó en el suelo. Sin embargo, de pronto, la baja voz de alguien llegó al oído de Madame Yu. «Mamá, ¿quieres comer un poco de sandía?» Madame Yu se sobresaltó con Yan Yanli, quien pareció aparecer de la nada. Con la demora, todos los chicos se esfumaron por completo. Estaba tan furiosa que se volvió hacia Yan Yanli y le pellizcó la mejilla. «¡Comer, comer, comer! ¡Lo único que haces es comer!» Yan Yanli casi llora por los pellizcos de su madre, murmurando «Mamá, Ashan y los demás se escondieron aquí para aliviarse del calor y yo vine aquí por mi cuenta. No los culpes. ¿Quieres un poco de sandía? No sé quién nos la dio, pero están muy dulces. Comer sandía en verano es excelente para refrescarse y calmar la sed. La cortaré para ti». Cuanto más pensaba Madame Yu en eso, más se enfadaba y más encima, con el calor del verano, realmente empezó a tener antojos de sandía. Sumando todo eso, se enfadó aún más. Por otro lado, el grupo finalmente escapó del embarcadero de loto y corrió a través de los muelles en donde subieron a un bote, sin nadie que los persiguiera. Después de un tiempo, Wei Wuxian al fin se relajó, ejerciendo fuerza, remó un par de veces. Todavía podía sentir algo de dolor en su espalda, así que le arrojó los remos a otra persona. Se sentó y tocó el área de piel que le ardía. ¡Qué injusto! Todos estaban desvestidos. ¿Por qué fui el único que resultó regañado y golpeado? Yan-chan, porque eres el que más hace doler los ojos cuando estás sin ropa, por supuesto. Wei Wuxian lo miró con reproche. De repente dio un salto y se zambulló en el agua. Como si fuera una señal, todos los demás entraron en el agua también. En pocos segundos, Yan-chan era el único que quedaba en el bote. Yan-chan se dio cuenta de que algo estaba mal. ¿Qué demonios estás haciendo? Wei Wuxian se deslizó a un lado del bote y golpeó con fuerza. El bote se volcó, balanceándose pesadamente en el agua. Con la panza hacia arriba, Wei Wuxian se rió, saltando sobre el bote y sentándose con las piernas cruzadas. ¿Todavía te duelen los ojos, Yan-chan? Di algo. ¡Oye! ¡Oye! Incluso después de unos cuantos gritos, nada salió del agua excepto un montón de burbujas. Wei Wuxian se secó el rostro, confundido. ¿Por qué tarda tanto? Su sexto Shidi también se acercó nadando y exclamó ¿acaso se ahogó? Wei Wuxian, ¡eso es imposible! Justo cuando estaba a punto de bajar a ayudar a Yan-chan, de repente escuchó un fuerte grito que venía de atrás. Con un aullido, fue empujado al agua. Una vez más, el bote se volcó, chorreando agua. Después de que fue sumergido bajo el agua, Yan-chan había nadado alrededor hasta ponerse detrás de Wei Wuxian. Habiendo tenido éxito cada uno con sus ataques furtivos, los dos comenzaron a rodear el bote con cautela, mientras que los otros chapoteaban alrededor, dispersándose por el lago para ver el espectáculo. Wei Wuxian alardeó al otro lado del bote. ¿Qué hay con esa arma? Suelta el remo y luchemos con nuestras manos. Yan-chan dijo con desdén. ¿Crees que soy idiota? Lo tomarás tan pronto lo suelte. Blandiendo el remo, obligó a Wei Wuxian a esquivar y esconderse. Todos los shidis lo animaron, agachándose hacia la izquierda y a la derecha. Wei Wuxian finalmente tuvo un momento libre para protestar. ¿Cómo podría ser tan descarado? Se oyeron abucheos desde todos lados. «Tashishon, no puedo creer que tengas la cara para decir eso». Pronto, la multitud se hundió en una caótica pelea de agua, desde el golpe rápido de la justicia hasta la planta de veneno y el rayo de la brutalidad. Wei Wuxian le dio una patada a Yan-chan antes de finalmente lograr subir al bote. Escupiendo un bocado de agua del lago, agitó su mano. «¡Alto, alto! Pido tregua».
Todos tenían algas verdes sobre la cabeza y aún no estaban listos para parar. Urgieron: ¿por qué nos detenemos? Sigamos, sigamos. ¿Estás pidiendo piedad solo porque estás en desventaja? Wei Wuxian: ¿quién dijo que estoy pidiendo piedad? Podemos pelear más tarde. Tengo demasiada hambre para seguir. Comamos algo primero. El sexto Shidi: ¿entonces deberíamos volver? Podemos comer unas cuantas sandías más antes de que empiece la cena. Yan-chan: si regresas ahora, no recibirás nada más que latigazos. Sin embargo, Wei Wuxian tuvo una idea. Anunció: no volvamos, iremos a recoger vainas de semillas de loto. Yan-chan se burló: ¿quieres decir robar, no? Wei Wuxian: no es como si no devolviéramos el dinero cada vez. La secta Yumen-yang a menudo cuidaba de los hogares de la zona, exorcizando los demonios de agua sin pedir ninguna compensación. En un área de más de 1 kilómetro, la gente estaba dispuesta a entregar no solo unas pocas vainas de semillas, podían llegar a apartar un lago entero para plantar loto para ellos. Cada vez que los chicos de la secta salían y comían la sandía de alguien, atrapaban la gallina de alguien, o le echaban algo a la comida del perro de alguien, Yan Fengmian enviaba gente para compensar todo. En cuanto a por qué siempre insistían en robar, no era por arrogancia o vulgaridad. Los chicos simplemente estaban enamorados de la diversión de ser regañados, perseguidos y que los demás se rieran de ellos. El grupo subió al bote. Después de remar un rato, llegaron a un lago de lotos. Era una gran masa de agua cubierta de verde. Las hojas, que iban de tan pequeñas como platos y tan grandes como paraguas, se superponían sin cesar unas sobre otras. Las de afuera eran más bajas y escasas, formando una capa plana que flotaba sobre la superficie del agua. Las de adentro eran más altas y más apretadas, lo suficiente como para cubrir botes y tripulantes. Pero tan solo al divisar movimiento en las hojas de loto, uno podía darse cuenta de que alguien se escondía entre ellas. El pequeño bote del embarcadero de loto se adentró en ese mundo verdoso. Todo a su alrededor eran gordas vainas de semillas colgando a baja altura. Una persona remaba el bote mientras los otros se pusieron a trabajar. Las amplias vainas colgaban de los delgados tallos en los que crecían pequeños e inofensivas espinas. Con tan solo un poco de fuerza, los tallos se partían por la mitad. Todos arrancaron las vainas junto con un largo trozo de tallo para poder conseguir unas cuantas botellas cuando volvieran y cultivarlas en el agua. Algunos decían que, de esta manera, las vainas tendrían un sabor fresco por unos días más. Wei Wuxian solo escuchó esto de otras personas. No sabía si era cierto o no. Sin embargo, se lo decía a los demás con confianza. Rompió unas cuantas vainas y abrió una, lanzando las redondas semillas a su boca. El jugo estalló en su lengua. Comió mientras tarareaba distraídamente algo así como: yo te invito a comer vainas de loto. ¿A qué me invitarás tú? Yan-chan escuchó por casualidad esto. ¿A quién estás invitando? Wei Wuxian: jaja, no a ti, desde luego. Justo cuando estaba a punto de golpear a Yan-chan en el rostro con otra vaina de semillas, hizo de repente un sonido de silencio. «Estamos muertos. El viejo está aquí hoy». Al decir viejo, se refería al campesino que plantó las semillas de loto en esta zona en particular. Wei Wuxian no sabía exactamente cuántos años tenía, pero, de cualquier forma, y en su opinión, Yan Fengmian era un tío, así que cualquiera que fuera mayor a Yan Fengmian podía ser llamado viejo. El viejo había estado en este lago desde que Wei Wuxian lo recordaba. Cuando venía aquí a robar vainas de semillas en el verano, recibía una paliza si lo atrapaban. A menudo sospechaba que el viejo era un espíritu reencarnado de una vaina de semilla de loto, ya que sabía la cantidad de vainas que faltaban en su lago como la palma de su mano. Ese número era igual a la cantidad de golpes que Wei Wuxian recibía. Cuando se remaba en los estanques de loto, los palos de bambú eran mejores que los remos y, cada uno de ellos, golpeaba fuerte y hacía arder la piel. Los otros chicos también habían sufrido esas palizas. De inmediato exclamaron en voz baja: «¡Huyamos, huyamos!». Agarraron el remo apresuradamente y huyeron. En un tumulto remaron para salir del lago y echaron una mirada culpable hacia atrás. El bote del viejo
ya había salido de las capas de hojas y se movía sobre las amplias aguas. Inclinando la cabeza, Wei Wuxian miró durante un rato antes de exclamar: ¡Qué extraño! Yan Zhang se puso de pie también. ¿Por qué el bote va tan rápido? Todo el mundo miró. El viejo, de espaldas a ello, contaba las vainas en el bote una por una. Su palo de bambú estaba inmóvil, tirado a un lado. Sin embargo, el bote se desplazaba estable y velozmente. Iba incluso más rápido que el bote de los jóvenes. A medida que los dos botes se acercaban, todo el mundo pudo finalmente ver debajo del bote del viejo. Había una vaga sombra blanca nadando bajo el agua. Wei Wuxian se dio la vuelta, con su dedo índice presionando sus labios. Les recordó a los demás que tuvieran cuidado de no alertar al viejo o al ghoul acuático que estaba debajo. Yan Zhang asintió. Su remo solo dejó escapar unas pocas ondulaciones silenciosas. Sus movimientos eran casi nulos. Cuando los dos botes estaban a 3 metros de distancia, una mano chorreante y color ceniza salió del agua y cogió una de las vainas de semilla de loto apiladas en el bote del viejo antes de sumergirse en el silencio. Momentos después, las cáscaras de 2 semillas de loto flotaron en la superficie del agua. Los chicos se quedaron atónitos. Vaya, así que hasta los ghouls acuáticos se roban las vainas de loto. El viejo finalmente se dio cuenta de que alguien se había acercado por detrás, dando vuelta con una gran vaina de semilla en una mano y un palo de bambú en la otra. El movimiento alarmó al ghoul acuático. Salpicando agua, la sombra blanca desapareció. Los chicos llamaron: «¡Vuelve aquí!». Wei Wuxian se metió en el agua y buceó por debajo. Pronto emergió con algo en la mano. «¡Lo atrapé!». De su mano colgaba un pequeño ghoul acuático con la piel pálida. Parecía un niño de no más de 13 años. Con miedo, casi se hizo una bola ante los ojos de los chicos. De repente, el palo del viejo se movió mientras maldecía. «¡Ya están molestando otra vez!». Wei Wuxian acababa de ser golpeado por un látigo en su espalda y ahora iba a recibir otro golpe. Con un quejido, casi aflojó sus manos. Yan Zhang se enfureció. «Diga las cosas directamente. ¿Por qué lo golpea de repente? ¡Qué ingrato!». Wei Wuxian se apresuró. Estoy bien, bien. Señor, mire cuidadosamente. No somos ghouls. Este es el ghoul». El viejo: «Tonterías. Solo soy viejo, no ciego. Apúrate y suéltalo». Wei Wuxian se sorprendió. El ghoul acuático atrapado por él juntó sus manos en gesto de saludo. Sus ojos oscuros brillaban de una manera bastante lastimera. Todavía estaba agarrando la gorda vaina de loto que robó. Era reacio soltarla. La vaina ya estaba partida. Parecía que el ghoul le había dado solo un par de mordiscos antes de que Wei Wuxian lo sacara. Yan Zhang pensó para sí mismo que el viejo estaba absolutamente loco. Se volvió hacia Wei Wuxian. «No lo sueltes, llevémoslo de vuelta». Al oír esto, el viejo levantó su palo de bambú otra vez. Wei Wuxian inmediatamente replicó: «No, lo soltaré y listo». Yan Zhang: «No, ¿y si mata a alguien?». Wei Wuxian: «No hay olor a sangre en él. Es demasiado joven para nadar fuera de esta área y tampoco se ha sabido de ninguna muerte en esta zona. Probablemente nunca ha matado a nadie». Yan Zhang: «Solo porque no haya matado a nadie, no significa que en el futuro». Antes de que terminara, el palo de bambú se inclinó hacia él. Habiendo recibido un golpe, Yan Zhang se enfureció. «¿Estás loco, viejo? ¿Sabes que es un ghoul? ¿No tienes miedo de que te mate?». El anciano también estaba bastante seguro. ¿Por qué un hombre que está a medio camino de cruzar el umbral le tendría miedo a un ghoul? Sabiendo que no nadaría muy lejos, Wei Wuxian interrumpió: «No peleen, lo voy a soltar». En efecto, lo soltó. Chapoteando, el ghoul acuático se escabulló detrás del bote del viejo, como si tuviera miedo de salir. Empapado, Wei Wuxian subió al bote. El viejo agarró una vaina de semilla del bote y la echó al agua. El ghoul acuático no le prestó atención. El viejo eligió una más grande y la echó al agua también. La vaina rebotó un par de veces en la superficie del agua antes de que la mitad de una frente blanca se asomara y, como un gran pez blanco, se llevara bajo el agua las 2 verdes vainas en su boca. Pronto, algo más de blanco se asomó sobre el agua, revelando sus hombros y manos. El ghoul acuático se escondió detrás del bote, mientras masticaba ruidosamente. Viendo cómo saboreaba las vainas,
Los chicos estaban todos bastante desconcertados. El viejo lanzó otra vaina al agua. Wei Wuxian tocó su barbilla, inseguro de cómo sentirse. Señor, ¿por qué cuando roba él sus vainas de loto, usted deja que las robe y hasta se las da? Pero cuando nosotros lo hacemos, ¿siempre nos golpea? El viejo, el ghoul me ayuda con el bote, así que, ¿qué tiene si le doy un par de semillas? ¿Y ustedes, en cambio? ¿Cuántas se robaron hoy? Los chicos estaban avergonzados. Wei Wuxian miró con el rabillo del ojo. Notando las docenas de vainas escondidas en la panza del barco, supo que no iría bien y rápidamente dijo: «¡Vámonos!». Al instante, los chicos tomaron el remo. Blandiendo la vara de bambú, el viejo fue hacia ellos como un tifón. Sintieron un cosquilleo en sus cueros cabelludos de pensar que la vara los golpearía en cualquier momento, así que remaron como locos. Los dos botes dieron vueltas alrededor del lago de loto un par de veces por la persecución. Ambos se acercaban más y más, mientras que Wei Wuxian ya había recibido algunos golpes. Para colmo, se dio cuenta de que la vara no estaba dirigida a nadie más que a él. Se cubrió la cabeza y gritó: «¡No es justo! ¿Por qué solo me golpeas a mí? ¿Por qué solo yo de nuevo?» El Shidi: «Sigue así, Shishong. Todo depende de ti». Yan Chan añadió: «Sí, sigue así». Wei Wuxian espetó: «No, no lo voy a tolerar más». Agarró una vaina de semilla de loto del bote y la arrojó lejos. «¡Atrápala!». Era una vaina bastante grande, por lo que hizo mucho ruido al golpear el agua. Como era de esperarse, el bote del viejo se detuvo. El ghoul acuático nadó de forma vertiginosa y recogió la vaina. Aprovechando esa oportunidad, el bote del embarcadero de loto por fin tuvo la oportunidad de huir. Cuando regresaron, uno de los shidis preguntó: «Tashi-son, ¿los ghoul pueden sentir el sabor de las cosas?» Wei Wuxian: «Por lo general no, creo. Pero yo diría que este pequeño probablemente... ¡Atsu!». El sol se había puesto y el viento había llegado. Se sentía bastante frío con la brisa. Wei Wuxian estornudó, se frotó la cara y continuó: «Probablemente no pudo conseguir ninguna vaina de loto antes de morir, y se ahogó en el lago cuando se infiltró para robar algunas. Así que... Yan Chan, así que comió vainas de loto porque ese era su deseo. Obtiene una sensación de satisfacción al hacerlo». Wei Wuxian: «Ajá, así es». Palpó su espalda, cubierta de cicatrices tanto viejas como nuevas, y aún así no pudo contener la pregunta en la que estaba pensando: «¡Qué terriblemente injusto! ¿Por qué soy el único que recibe una paliza cada vez que pasa algo?». Uno de los shidis respondió: «Eres el más guapo». Otro: «Tienes el nivel más alto de cultivación». Y otro: «Eres el que mejor se ve sin ropa». Todos asintieron con la cabeza. Wei Wuxian: «Gracias por los elogios, chicos. Hasta se me está empezando a poner la piel de gallina». El shidi: «De nada, Tachi-son. Tú siempre nos proteges. Te mereces más todavía». Wei Wuxian con sorpresa: «¿Oh? ¿Hay más? Quiero escucharlos». Yan Chan no pudo escuchar más. «Cállense. Si siguen sin hablar bien, voy a perforar el barco y podemos morir todos juntos». Mientras hablaba, pasaron por una zona de agua con tierras de cultivo a ambos lados. En las granjas había unas cuantas mujeres campesinas de baja estatura trabajando en los campos. Al ver pasar su bote, corrieron a la orilla y lo saludaron desde lejos. «¡Hola!». Los chicos respondieron de la misma manera y después le dieron codazos a Wei Wuxian. «Shishong, te llaman, te llaman». Wei Wuxian miró cuidadosamente. En efecto, las mujeres los habían visto antes. Cuando era él quien dirigía el grupo, su ánimo mejoró inmediatamente y se puso de pie para saludar, sonriendo. «¿Qué tal?». El bote se movió a la deriva, siguiendo las corrientes del agua. Las mujeres lo siguieron desde la orilla, parloteando. «Fueron a robar vainas de semilla de loto otra vez, ¿cierto, chicos? Dinos cuántos golpes te dieron. ¿O le pusiste algo a la comida de un perro esta vez?». Escuchando, Yan Chan casi quiso botarlo del barco de una patada, lleno de disgusto. «Tu reputación sí que pierde cara por nuestra secta». Wei Wuxian protestó. «Dijeron chicos, estamos en el mismo bote, ¿sí? Incluso si estoy perdiendo cara, todos estamos perdiendo cara juntos». Mientras los dos discutían, otra de las mujeres gritó: «¿Estaba buena?». Wei Wuxian logró responder: «¿Qué?». La mujer:
¿La sandía que les dimos estaba buena? Wei Wuxian se dio cuenta. Así que ustedes fueron las que nos dieron la sandía. Estaba deliciosa. ¿Por qué no pasaron a sentarse? Podríamos haberles servido un poco de té. La mujer sonrió. Ustedes no estaban cuando los visitamos, así que nos fuimos sin entrar. Me alegra oír que sabía bien. Wei Wuxian, gracias. Sacó un par de grandes vainas de semilla del fondo del barco. Aquí hay algunas vainas de semillas de loto. La próxima vez que me visiten, vengan a verme entrenar. Yan Zhan resopló. ¿Alguien querría verte entrenar? Wei Wuxian arrojó las vainas de semilla hacia la orilla. Era una distancia lejana, pero aterrizaron ligeramente en las manos de las mujeres. Agarró unas cuantas más y las puso en los brazos de Yan Zhan. Lo empujó. ¿Qué estás haciendo ahí parado? ¡Apúrate! Después de unos cuantos empujones, Yan Zhan no pudo más que aceptarlas. ¿Apurarme para qué? Wei Wuxian, tú también comiste sandía, así que también tienes que devolver el regalo, ¿no? Toma, toma, no te avergüences. Empieza a lanzar, empieza a lanzar. Yan Zhan resopló de nuevo. Debes estar bromeando. ¿Por qué habría que avergonzarme? Sin embargo, a pesar de que lo dijo, e incluso viendo que todos los shidis comenzaron a tirar vainas de semillas, no comenzó a moverse. Wei Wuxian insistió. Si lanzas vainas esta vez, para la próxima puedes preguntarles si sabían bien y podrás volver a entablar conversación. Los shidis estaban asombrados, así que es por eso. ¡Qué lección! Tienes tanta experiencia con estas cosas, Shizong. Se nota que haces esto con frecuencia. Oh, no es para tanto. Yan Zhan estaba a punto de lanzar una vaina cuando se dio cuenta de lo desvergonzado que era en el momento en que lo escuchó. Peló una vaina de semilla y se la comió él mismo. Mientras el bote flotaba en el agua, las doncellas lo persiguieron a pequeños pasos por la orilla, atrapando las verdes vainas de semillas de loto que los chicos del bote lanzaban hacia ellas, riéndose mientras corrían. Wei Wuxian puso su mano derecha sobre sus cejas, contemplando el paisaje. Entre las risas, dejó escapar un suspiro. Los otros preguntaron, ¿qué pasa, Da Shizong? ¿Suspiras incluso cuando las chicas te persiguen? Wei Wuxian se puso el remo en el hombro, sonriendo. No es nada. Estaba pensando que invité a Lan Zhan a venir a Yunmen con toda sinceridad, pero aún así se atrevió a rechazar el ofrecimiento. Todos los chicos levantaron sus pulgares. ¡Wow! Ese es Lan Wangji, seguro. Wei Wuxian declaró con gran entusiasmo. ¡Cállate! Algún día lo arrastraré hasta aquí y lo arrojaré del bote de una patada. Lo engañaré para que robe vainas de semilla de loto y dejaré que el viejo lo golpee con el palo de bambú y luego saldrá persiguiéndome. ¡Ja, ja, 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 ja! Después de un rato de risa, se dio la vuelta y miró a Yan Zhan, que estaba sentado en la parte delantera del bote, comiendo vainas de semilla con una cara larga. Su sonrisa desapareció gradualmente mientras suspiraba. Bueno, qué niño tan poco adiestrable. Yan Zhan echó humo. ¿Qué tiene si quiero comer solo? Wei Wuxian, mírate, Yan Zhan. No importa, no tienes remedio. Solo espera comer en solitario toda tu vida. De cualquier forma, el bote que partió a robar las vainas de semilla de loto había regresado una vez más con riquezas. Profundidad de las nubes. Afuera de las montañas se hallaba el chisporreante verano de junio. Sin embargo, dentro de las montañas había un mundo de frescor y silencio. Ante Lanxi, dos figuras blancas se erguían junto al salón. Con la brisa que soplaba, sus túnicas ondeaban suavemente, pero las figuras permanecían inmóviles. Lan Shichen y Lan Wangji estaban parados, al revés. Ninguno de los dos decía nada, como si estuvieran en un estado de meditación. Los únicos sonidos que se oían eran los murmullos del agua y los trinos de los pájaros. Por el contrario, alrededor de ellos parecía haber aún más silencio. Un momento más tarde, Lan Wangji dijo de pronto, «Shao Zhan». Lan Shichen se apartó calmadamente de su estado de meditación, con los ojos fijos. ¿Sí? Después de un momento de silencio, Lan Wangji preguntó, ¿has recogido vainas de semilla de loto alguna vez? Lan Shichen lo miró. No. Si un discípulo de la secta Kusulan quería comer semillas de loto, por supuesto que no tenía que recoger las vainas de semillas él mismo. Lan Wangji
Inclinó su cabeza hacia abajo. Shao-Chang, ¿lo sabes? Lan Shichen, ¿saber qué? Lan Wangji, las vainas de semilla de loto que tienen el tallo saben mejor que las vainas que no lo tienen. Lan Shichen, ¿oh? Eso sí sería algo que nunca había escuchado. ¿Por qué preguntas tan de repente? Lan Wangji, por nada, se acabó el tiempo. La otra mano. Los dos cambiaron de mano con la que se apoyaban de derecha a izquierda. El movimiento fue extremadamente uniforme, firme y silencioso. Lan Shichen estaba a punto de preguntar de nuevo, cuando sus ojos se enfocaron en algo y sonrió. Lan Wangji, ¿tienes visitas? En el borde del pasillo de madera, un conejo blanco y peludo se acercó lenta y silenciosamente. Se aferró a la mano izquierda de Lan Wangji. Olfateaba con su nariz rosada. Lan Shichen, ¿cómo llegó hasta aquí? Lan Wangji le dijo, vete. Y aún así el conejo no hizo caso. Mordió un extremo de la cinta de la frente de Lan Wangji y tiró con fuerza, como si quisiera, de esa forma, forzarlo a venir. Lan Shichen comentó con calma, quizás te quiere como compañía. El conejo, incapaz de moverlo, saltó alrededor de los dos con furia. Lan Shichen se divirtió bastante. ¿Este es el revoltoso? Lan Wangji, en demasía. Lan Shichen, no hay nada malo en ser revoltoso. Es adorable, después de todo. Si mal no recuerdo, debería haber dos. Ellos andan frecuentemente juntos, ¿no es así? ¿Por qué solo ha venido uno? ¿Prefiere el otro la tranquilidad en lugar de jugar fuera? Lan Wangji, vendrá. Como era de esperar, poco después, otra cabeza blanca como la nieve se alzó sobre el borde del salón de madera. El otro conejo también había venido en busca de su compañero. Las dos bolas de nieve se persiguieron mutuamente durante un tiempo. Al final, encontraron un lugar que era al lado de la mano izquierda de Lan Wangji para abrazarse. Los conejos se acurrucaron el uno contra el otro, formando una adorable escena incluso visto al revés. Lan Shichen, ¿cómo se llaman? Lan Wangji negó con la cabeza, ya sea para decir que no tenían nombres o simplemente negándose a decirlos en voz alta. Lan Shichen, sin embargo, añadió, te oí llamarlos por sus nombres la última vez. Con sinceridad, Lan Shichen comentó, tienen nombres encantadores. Lan Wangji cambió de mano. Lan Shichen, el tiempo no se ha acabado todavía. En silencio, Lan Wangji volvió a cambiar de mano. 30 minutos más tarde, el tiempo se había acabado y el entrenamiento había terminado. Los dos volvieron al yashi y se sentaron en silencio. Un sirviente les trajo frutas heladas para aliviar el calor. La sandía estaba pelada, la pulpa estaba cortada en trozos pulcros y extendida en el plato de jade. Su rojo traslúcido era atractivo para los ojos. Los dos hermanos se sentaron de rodillas en las alfombrillas. Después de intercambiar algunas palabras tranquilas, comentaron lo que habían aprendido tras las lecciones de ayer. Simplemente comenzaron a comer. Lan Shichen tomó un trozo de sandía. Sin embargo, cuando vio a Lan Wangji mirar fijamente al plato, sin una intención clara, instintivamente se detuvo. Sin ninguna sorpresa, Lan Wangji habló, llamó, Shao-Chang. Lan Shichen, ¿qué pasa? Lan Wangji, ¿has comido cáscaras de sandía? Lan Shichen, ¿es comestible la cáscara de sandía? Después de un momento de silencio, Lan Wangji resopló. Escuché que se puede freír. Lan Shichen, quizás se pueda. Lan Wangji, escuché que sabe bastante bien. Nunca la he probado. Tampoco yo. Lan Shichen, ¿quieres que alguien intente freír un poco para ti? Después de pensarlo un poco, Lan Wangji negó con la cabeza, con una expresión solemne. Lan Shichen soltó un suspiro de alivio. Por alguna razón, sintió que no hacía falta preguntar ¿de quién escuchaste eso? Al día siguiente, Lan Wangji bajó la montaña solo. No es que fuera raro que bajara la montaña, sino que era raro que fuera al estrecho mercado solo. La gente iba y venía por todas partes. Si se comparaba, sin importar si era dentro de las sectas o en los terrenos de caza de las montañas, aún así no había tanta gente, incluso durante concurridas conferencias de discusión. Si bien había mucha gente, esta estaba de forma organizada. No era como el tipo de aglomeración que había en este lugar. Parecía como si no fuese una sorpresa si uno pisaba a alguien o chocaba con el carruaje de otra persona. A Lan Wangji nunca le gustó tener contacto corporal con otros.
Viendo esta situación, dudó un poco, pero no se detuvo del todo. En vez de eso, decidió preguntarle a alguien cómo llegar. Sin embargo, incluso pasado un tiempo, no pudo encontrar a nadie a quien preguntar. Recién en ese instante, Lan Wangji se dio cuenta de que no solo era él quien no quería acercarse a los demás, sino que los demás tampoco querían acercársele. Él realmente era demasiado diferente, demasiado prístino comparado con el ajetreo del mercado. Incluso llevaba una espada en la espalda. Los vendedores, granjeros y transeúntes rara vez veían a jóvenes amos como él. Todos ellos se apuraron para evitarlo, ya que temían o que fuera un verdadero arrogante a quien podían ofender accidentalmente, o temían su fría expresión. Después de todo, incluso Lan Xichen había bromeado una vez que no había vida que pudiera permanecer descongelada a 2 metros de Lan Wangji. Solo las mujeres, al pasar cerca de Lan Wangji, deseaban verlo con detención, pero no se atrevían a mirarle demasiado. Fingiendo que estaban ocupadas, bajaban la cabeza mientras lo miraban a escondidas. Cuando hubo pasado, se reunieron y soltaron risitas a sus espaldas. Lan Wangji llevaba mucho tiempo caminando cuando finalmente vio a una anciana barriendo el suelo delante de su casa. Preguntó: «Disculpe, ¿dónde está el lago de loto más cercano de aquí?» La mujer no tenía una vista excelente y encima el polvo le nublaba los ojos. Estaba jadeando, incapaz de verlo claramente. «Sigue en esa dirección por 3 o 4 kilómetros. Hay una casa que ha plantado más de 1 acre de loto». Lan Wangji asintió con la cabeza. «Gracias». La anciana: «Joven amo, el lago no deja entrar a nadie por la noche. Si quiere ir, debería apresurarse y llegar allá antes del anochecer». Lan Wangji repitió: «Gracias». Justo cuando estaba a punto de irse, vio a la mujer sosteniendo su delgado palo de bambú en el aire, incapaz de derribar una rama atascada bajo el techo. Con la punta de su dedo, la energía de su espada desatascó la rama. Luego se dio la vuelta para irse. 3 o 4 kilómetros no le tomaría mucho tiempo a su velocidad. Lan Wangji siguió con la dirección en la que la mujer le indicó sin detenerse. Con ya más de medio kilómetro había dejado el mercado. Un poco más lejos, las edificaciones se sintieron más escasas. Después de más de 1,5 kilómetros, todo lo que estaba a su lado ya se había convertido en campos verdes y caminos entrecruzados. Solo de vez en cuando se encontraba con una pequeña y torcida cabaña que emitía torcidas columnas de humo por su chimenea. Unos cuantos niños pequeños, sucios y con altas trenzas, estaban en cuclillas en el campo, lanzándose barro unos a otros mientras se reían. Era una escena tan interesante que Lan Wangji se detuvo a mirar, aunque fue descubierto poco después. Los infantes eran todos muy jóvenes y tímidos, y salieron corriendo en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente dio un paso adelante y continuó caminando. Cuando estaba un poco más de la mitad del camino, Lan Wangji sintió algo fresco en su mejilla. Era un hilo de lluvia, traído por la brisa. Miró al cielo. En efecto, las nubes grises y arremolinadas parecían como si fueran a caer del cielo. Inmediatamente caminó más rápido, pero la lluvia fue más veloz que él. De pronto, vio unas cuantas personas paradas en el campo delante de él. Los hilos de lluvia ya se habían convertido en gotas. Sin embargo, la gente no llevaba paraguas ni buscaba refugio. Parecía como si formaran un círculo alrededor de algo. Sin tiempo para prestarle atención a nada más, Lan Wangji se acercó. Vio a un granjero tumbado en el suelo, gimiendo de dolor. Después de escuchar unas pocas palabras, Lan Wangji entendió lo que había pasado. Cuando el granjero estaba en el campo, un buey lo embistió. Ahora no podía levantarse, ya que se había lastimado la espalda o la pierna. El buey que cometió el acto fue perseguido hasta el final del campo. Moviendo su cola, estaba demasiado asustado como para acercarse. El dueño del buey corrió a buscar un médico mientras el resto de los campesinos no se atrevieron a mover al herido por temor a dislocarle los huesos. Esta era la única forma en la que podían cuidarlo. Desafortunadamente, había empezado a llover. Al principio solo era una llovizna soportable, pero pronto se convirtió en una tormenta. A medida que la lluvia se hacía más y más fuerte, uno de los granjeros corrió a casa en busca de un paraguas. Sin embargo,
Su casa estaba lejos y todavía no había vuelto. El resto del grupo estaba ansioso a pesar de no poder hacer nada. Tapaban al granjero herido de la mayor cantidad de lluvia que podían. Sin embargo, las cosas no saldrían bien si esto continuaba. Incluso si el paraguas llegaba, solo habría uno. No podían simplemente cubrir a unos pocos y dejar fuera a otros, ¿no? Uno de ellos maldijo en voz baja. «Maldición, solo ha pasado un minuto y la lluvia ya está cayendo». En este punto, otro de los granjeros habló. «Vamos a apuntalar el cobertizo de allí. Aguantará al menos un rato». No muy lejos había un viejo cobertizo abandonado, sostenido por 4 trozos de madera. Uno de ellos estaba inclinado, mientras que otro se había podrido después de años de desgaste. El granjero dudó. ¿No se supone que no debemos moverlo? Unos pocos pasos no deberían ser problema. Con todos echando una mano, los granjeros trasladaron cuidadosamente al hombre herido. 2 de ellos fueron a sostener el cobertizo, pero ni siquiera pudieron levantar el techo. Mientras los otros los animaban, usaron toda su fuerza. Sus caras se enrojecieron, pero el techo no se levantó ni un centímetro. 2 personas más fueron a ayudar, y aún así no se movió. El techo del cobertizo tenía un marco de madera y estaba cubierto de tejas, heno y capas de suciedad. No era liviano, pero definitivamente no era tan pesado como para que 4 granjeros que trabajaron en los campos todo el año no pudieran levantarlo. Incluso antes de acercarse, Lan Wangji sabía lo que estaba pasando. Caminó hasta el cobertizo, se agachó, tomó una esquina del techo y lo levantó con una sola mano. Los granjeros se quedaron sin palabras. El joven levantó con solo una mano el techo que ni 4 granjeros pudieron levantar. Poco después, uno de los granjeros susurró algo a los otros. Con un poco de vacilación, procedieron a llevar al hombre herido. Cuando entraron al cobertizo, todos miraron a Lan Wangji. Lan Wangji miró fijamente al frente. Después de dejar a la persona, 2 personas se acercaron. Joven amo, déjelo, nosotros podemos hacerlo». Lan Wangji sacudió con la cabeza. Los 2 granjeros insistieron. «Usted es demasiado joven, no aguantará». Mientras hablaban, levantaron las manos, queriendo ayudarle con el techo. Lan Wangji solo les echó una mirada. No dijo nada, solo retiró parte de la fuerza que había ejercido. De inmediato, las expresiones de los granjeros cambiaron. Lan Wangji volvió a mirar en la dirección original, dejando que su fuerza fluyera de nuevo. Avergonzados, los granjeros regresaron a donde estaban y se acuclillaron. El techo de madera había resultado ser más pesado de lo que imaginaban. Si el joven lo soltaba, no serían capaces de sostenerlo en absoluto. Alguien tiritó. «Qué extraño, ¿por qué hace más frío ahora que estamos adentro?» Ninguno de ellos podía ver que en ese momento, colgando en el centro del cobertizo, había una figura andrajosa, con el pelo enredado y la lengua afuera. Debido a que el viento y la lluvia golpeaban el cobertizo desde fuera, la figura se balanceaba de un lado a otro bajo el cobertizo, produciendo una espeluznante ráfaga de viento. Era este espíritu el que hacía que el techo fuera normalmente pesado e incapacitaba a la gente común de levantarlo. Lan Wangji no trajo el instrumental utilizado para liberar espíritus, dado que la criatura no tenía intención de dañar a otros. Por supuesto que no podía destrozar su alma sin cuidado alguno. Por el momento, parecía que tampoco podría persuadirla de que dejara caer su cadáver colgante, así que por ahora solo podía apuntalar el techo. Luego lo reportaría y enviaría gente para que se ocuparan de ella. El espíritu se movía de un lado a otro detrás de Lan Wangji, impulsado aquí y allá por el viento. Se quejó. «Hace tanto frío». Miró alrededor y encontró un granjero en quien apoyarse, probablemente buscando algo de calor. El granjero tiritó repentinamente. Lan Wangji inclinó ligeramente su cabeza, dándole una mirada de reojo bastante severa. El espíritu también tiritó y regresó sintiéndose miserable. Aún así, extendió la lengua y se quejó. «La lluvia es tan fuerte y esto está totalmente abierto. Hace tanto frío». Ni siquiera cuando llegó el médico, los granjeros se atrevieron a hablarle a Lan Wangji. Cuando la lluvia paró, sacaron al herido del cobertizo. Lan Wangji puso el techo en el suelo y se fue sin decir nada. Cuando llegó al lago, ya había caído el atardecer. Estaba a punto de entrar cuando un pequeño bote llegó desde el otro lado,
con una mujer de mediana edad a bordo. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Lan Wangji: recoger vainas de las semillas de loto. La mujer: ya cayó el atardecer, no dejamos entrar a nadie cuando está oscuro. Hoy no va a poder ser, vuelve en otro momento. Lan Wangji: no me quedaré mucho tiempo, solo necesito un momento. La mujer: no significa no, esa es la regla. Yo no hago las reglas aquí, puedes ir a preguntarle a nuestro dueño. Lan Wangji: ¿dónde está el dueño del lago? La mujer: se fue a casa hace mucho tiempo, así que no sirve de nada preguntarme a mí. Si te dejo entrar, el dueño del lago tampoco tendrá compasión conmigo. No me lo pongas tan difícil. En este punto, Lan Wangji no la presionó más, asintió con la cabeza. Discúlpeme por las molestias. A pesar de que su expresión era tranquila, todo en ella transmitía una sensación de decepción. Viendo que aunque su ropa era blanca, la mitad estaba empapada por la lluvia y sus botas también estaban cubiertas de barro, la mujer suavizó su tono. Hoy has llegado demasiado tarde, ven más temprano mañana. ¿De dónde eres? Ha llovido muy fuerte hace un rato. Niño, ¿no corriste hasta aquí bajo la lluvia, o sí? ¿Por qué no usaste un paraguas? ¿A qué distancia está tu casa? Lan Wangji respondió honestamente: 16,5 kilómetros. La mujer se atragantó al oírlo. ¿Tan lejos? Tardaste mucho tiempo en llegar aquí, ¿no? Si realmente quieres comer semillas de loto, deberías ir a comprar algunas en las calles. Hay muchas allí. Lan Wangji estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó esto y se detuvo. Las vainas de semillas de loto que se venden en las calles no tienen tallos. La mujer se divirtió. ¿Tienen que estar con los tallos? No es que tengan un sabor diferente si los tienen. Lan Wangji: saben diferente. No saben diferente. Lan Wangji insistió: sí saben diferente. Alguien me dijo que es así. La mujer se echó a reír. ¿Quién rayos te dijo eso? ¿Qué joven amo tan terco eres? Debes estar poseído por algo. Lan Wangji no dijo nada. Con la cabeza agachada, se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta. La mujer llamó de nuevo: ¿tu casa está realmente tan lejos? Lan Wangji: La mujer: ¿Qué pasa si no vas a casa hoy? ¿Y si te hospedas en algún lugar cercano y vuelves mañana? Lan Wangji: hay un toque de queda. Tengo clases mañana. La mujer se rascó la cabeza, como si lo pensara con bastante indecisión. Al final dijo: bien, te dejaré entrar. Solo un momento, solo un pequeño momento, ¿de acuerdo? Date prisa si vas a recoger vainas de loto. Por si alguien llega a verte y le avisa al dueño, sería vergonzoso que me regañaran a mi edad. En la profundidad de las nubes, después de la lluvia, la magnolia estaba especialmente fresca y delicada. Lan Shichen sintió un impulso de afecto. Extendió papel sobre su escritorio y pintó junto a la ventana. A través de las entalladuras ahuecadas de la ventana, pudo ver una figura blanca acercándose lentamente. Lan Shichen no soltó su pincel. Wangji. Lan Wangji se acercó y llamó a través de la ventana: Shao Tang. Lan Shichen, ayer te oí mencionar acerca de las vainas de semilla de loto. Shufu casualmente hizo traer hoy a la montaña. ¿Quieres algunas? Lan Wangji afuera de la ventana: ya tengo. Lan Shichen estaba algo confundido. ¿Ya tienes? Lan Wangji: Los hermanos intercambiaron algunas palabras más y Lan Wangji regresó al Jinshi. Cuando terminó, Lan Shichen miró su pintura por un rato antes de guardarla y olvidarse de ella. Sacó a Liebing y fue al lugar donde solía practicar el sonido de la lucidez. Delante de la pequeña cabaña brotaban arbustos de gencianas suaves y violetas. Sus pétalos estaban adornados por el rocío que lucía como si fueran estrellas. Lan Shichen entró por el sendero, miró hacia arriba y se detuvo. En el pasillo de madera frente a las puertas de la cabaña había un jarrón de jade blanco. Dentro del jarrón había vainas de semillas de loto de diferentes alturas. El jarrón de jade era delgado y los tallos de las vainas también. Era una escena muy hermosa. Lan Shichen guardó a Liebing y se sentó ante el jarrón, inclinando la cabeza hacia un lado. Lo miró durante un rato, dudando. Al final, con mucha reserva, eligió no tomar uno en secreto y abrirlo para determinar qué exactamente era lo que sabía distinto en las vainas de las semillas de loto con sus tallos. Si Wangji se veía tan feliz, debía ser una verdadera exquisitez. Capítulo 126. Sueño hecho realidad. Cuando Lan Wangji regresó, la cuenta ya había superado los 1,300.
1369, 1370, 1371. Elevaba sus piernas una tras otra. Un colorido volante revoloteaba de un lado a otro entre ellas. Volaba hacia el cielo y luego caía. Se volvía a elevar aún más alto y luego caía lentamente como si estuviera conectado a una cuerda invisible que evitaba que se escapara del lado de Wei Wuxian. Al mismo tiempo, otra invisible cuerda estaba atada a la vista de los niños junto a él. Lan Wangji escuchó a Wei Wuxian contar 1372, 1381. A plena vista del grupo de niños, Wei Wuxian había hecho trampa. De por sí, estos números ya eran bastante grandes para que los niños pudieran seguirlos, así que ninguno hizo objeción alguna. Lan Wangji solo miró impasible a Wei Wuxian, mientras ésta se saltaba del 72 al 81, y luego del 81 al 90. Mientras se preparaba para la siguiente patada, Wei Wuxian lo hizo y sus ojos parecieron iluminarse. Abrió su boca como si fuera a llamarle, pero antes de que pudiera hacerlo, el colorido volante voló sobre su cabeza, con dirección hacia su espalda. Al ver que había perdido el volante, se apresuró a patear hacia atrás, salvándolo de caer con su talón. Esa patada hizo que el volante se disparara hacia lo alto. Luego lo acompañó con un fuerte grito. ¡1600! Los niños que estaban a su lado estallaron en exclamaciones y aplaudieron entusiastas. El desenlace era obvio. Una pequeña niña gritó: ¡1600! ¡Él ganó! ¡Todos ustedes perdieron! Completamente tranquilo, Wei Wuxian aceptó la victoria sin un poco de vergüenza. Lan Wangji también aplaudió un par de veces. En ese momento, un niño que estaba mordiéndose el dedo con el ceño fruncido habló. «Creo que no está bien». Wei Wuxian preguntó: «¿Qué cosa no está bien?» El niño respondió: «¿Por qué después del 90 de la nada viene el 100? Eso no puede estar bien». Los niños parecieron estar divididos en dos grupos. Uno de ellos ya había sido subyugado por Wei Wuxian. Esos niños se rieron. «¿Qué estás diciendo? Eres muy mal perdedor». «Wei Wuxian, ¿qué otra cosa puede venir después del 90 si no es 100? Cuenta por ti mismo. ¿Qué número viene antes del 10? Con dificultad, el niño empezó a contar con sus dedos. 7, 8, 9, 10. Wei Wuxian argumentó: «¿Ves? El 10 le sigue al 9, así que por supuesto que el 100 le sigue al 90. El niño le preguntó con dudas: «¿Así es? ¿En verdad?» Wei Wuxian respondió: «¿Cómo no podría ser así? Si no me crees, entonces busquemos a alguien y preguntémosle». Miró a su alrededor antes de darle una palmada a su pierna y exclamar: «¡Oh! Encontré a alguien. Ese joven amo de ahí luce extremadamente confiable. Disculpe». Lan Wangji hizo una pausa. «¿Qué ocurre?» «Wei Wuxian, ¿puedo hacerle una pregunta?» Lan Wangji respondió: «Por supuesto». Así, Wei Wuxian le preguntó: «Por favor, dígame, ¿qué número viene después del 90? Lan Wangji: 100. Wei Wuxian juntó sus manos, haciendo un respetuoso saludo. «Gracias y perdón por la molestia». Lan Wangji sintió: «De nada». Sonriendo, Wei Wuxian le asintió de regreso y se dirigió hacia el niño. «¿Ves?» El niño no veía la sonrisa de Wei Wuxian como algo confiable, pero al contemplar a Lan Wangji, aquel amo que vestía completamente en blanco, que llevaba una espada y un pendiente de jade en su cintura y cuya apariencia era como la de una belleza de otro mundo, casi como un dios inmortal, no pudo evitar sentirse maravillado. Su corazón flaqueó y quedó completamente convencido. Murmuró: «Así que en verdad se cuenta de esa forma». El grupo de niños clamó: «1600 contra 300. ¡Tú perdiste!». El niño vaciló. «Sí perdí, entonces perdí». Habiendo dicho esto, le ofreció a Wei Wuxian el Tanjulu que tenía en su mano y gritó: «¡Ganaste! ¡Es tuyo!». Después de esperar que el grupo de niños se fuera, Wei Wuxian dijo, con un poco de Tanjulu en la boca: «Han Wenzhun, vaya que me hiciste salvar cara». Lan Wangji caminó hasta su lado y dijo: «¿Te hice esperar mucho tiempo?». Wei Wuxian negó con la cabeza. «No, no fue mucho. Simplemente, el rato que estuviste en la conferencia, pateé ese volante unas 300 veces». Lan Wangji lo corrigió: 1600 veces. Wei Wuxian se rió en voz alta y mordió una de las frutas azucaradas.
Lan Wangji esperó a que terminara de masticar antes de hablar, pero, de la nada, sintió algo frío rozar sus labios y saboreó algo dulce con su lengua. Wei Wuxian había puesto el Tanjulú en su boca. Al verle hacer una mueca, Wei Wuxian preguntó: ¿Comes cosas dulces? Lan Wangji sostuvo el Tanjulú en su boca, no tragó, pero tampoco lo escupió. Era incapaz de hablar. Wei Wuxian dijo: si no comes cosas dulces, entonces simplemente dámelo. Tomó el palillo del Tanjulú con la intención de sacarlo de su boca, pero se dio cuenta de que no tuvo éxito aún después de tirar de él un par de veces. Parecía ser que Lan Wangji estaba usando sus dientes para morder el Tanjulú. Wei Wuxian le preguntó con una sonrisa: entonces, ¿quieres comértelo o no? Lan Wangji mordió una de las frutas azucaradas. Me lo comeré. Wei Wuxian: eso es, si quieres comértelo, simplemente dilo. Desde que eras niño, has sido ese tipo de persona que se contiene y mantiene en silencio a pesar de querer algo. Se rió mientras ambos paseaban por el pueblo. Desde que era pequeño, Wei Wuxian disfrutaba de jugar insaciablemente. Cuando iba por los puestos de comerciantes, se paseaba con un enérgico paso, antojándose de todo. Cuando veía una pequeña cosa, se sentía obligado a toquetearla. Cuando olía la deliciosamente apetitosa esencia que flotaba por la calle, también se sentía obligado a probarla. Ante su insistencia, Lan Wangji también degustó algunos bocadillos que nunca antes había probado. Cada que terminaba de comerse uno, Wei Wuxian le preguntaba: ¿qué tal está? ¿Qué tal está? Y Lan Wangji respondía a veces: no está mal, otras: muy bueno, pero lo que más solía responder era: extraño. Ahí, Wei Wuxian se reía con júbilo, le quitaba el bocadillo y no le dejaba probar más. Inicialmente habían estado buscando un lugar en el cual almorzar, pero en el camino Wei Wuxian se había llenado con los bocadillos que se había hecho a diestra y siniestra. Caminaron sin prisa hasta que por fin hallaron un restaurante pulcro y con apariencia respetable. Se sentaron y ordenaron sopa. Wei Wuxian jugaba con un pedazo de rábano con sus palillos mientras esperaba la sopa de raíz de loto y costilla de cerdo que había ordenado. Sorprendido al ver que Lan Wangji se había levantado, le preguntó: ¿a dónde vas? Lan Wangji respondió: espera un poco, volveré en un momento. Y, fiel a su palabra, en efecto, solo se fue por un momento antes de regresar. Al mismo tiempo, la sopa de raíz de loto y costilla de cerdo fue servida. Wei Wuxian le dio un sorbo. Esperó a que el mesero se fuera antes de decir en voz baja a Lan Wangji: no sabe bien. Lan Wangji tomó un poco de sopa en su cuchara y le dio un superficial sorbo antes de preguntar: ¿que no está bien? Wei Wuxian movió su cuchara por el cuenco y respondió: las raíces de loto no deben ser recogidas cuando están muy duras. Es mejor cuando su color es más blanco. Este lugar es atrozmente tacaño y los ingredientes están poco cocidos e insípidos. En cualquier caso, no se compara con cómo cocina Shi Ye. Había hablado casualmente, sin pensar, y no esperaba más allá de un que sonara serio por parte de Lan Wangji. Sorpresivamente, recibió más como respuesta. Le preguntó: ¿cómo debería elegir los ingredientes? ¿Cómo podría mejorarse el sabor? Wei Wuxian repentinamente lo comprendió. Preguntó con sorpresa: Han Wenzhong, ¿no estás pensando en hacer un poco de sopa de raíz de loto y costilla de cerdo para mí, o sí? ¿Acaso antes te fuiste para observar cómo le estaban preparando? Antes de que Lan Wangji pudiera responder, Wei Wuxian ya estaba diciéndole burlescamente: «Ja, ja, Han Wenzhong, no estoy diciendo esto porque quiera menospreciarte, es solo que la gente de tu secta lleva una vida demasiado mimada. Creciste comiendo ese tipo de insípidas cosas, así que tu paladar está acostumbrado a eso. Si cocinaras algo, definitivamente no sería comestible». Lan Wangji le dio otro sorbo a su sopa, rehusándose a responder. Wei Wuxian esperó por su respuesta, pero Lan Wangji permaneció obstinadamente silencioso, tal como una tumba, hasta que Wei Wuxian no pudo soportarlo más. Le preguntó con algo de timidez: «Lan Chan, ¿en verdad tenías la intención de cocinar para mí?» Lan Wangji mantuvo su compostura, no confirmó ni negó nada. Sintiéndose un poco ansioso, Wei Wuxian se levantó de una vez y se preparó mentalmente. Habló: Lan Wangji, Wei Wuxian dijo: ¿eso es un sí o un no? Querido Lan Chan, dije eso solo para molestarte. Si realmente planeas cocinarme,
Aun si llegaras a hacerle un agujero al sartén por quemarlo, me comería ese sartén enfrente tuyo. Lan Wangji, no será necesario. Wei Wuxian estaba prácticamente dando saltitos en su lugar. Le preguntó suplicante, «Así que, ¿vas a cocinar para mí o no?» «Cocíname, cocíname, Han Wenzhun, me lo comeré». Sin siquiera pestañear, Lan Wangji tomó a Wei Wuxian por la cintura para estabilizarlo. Modales. Wei Wuxian le respondió, «Coco, no puedes tratarme así». Al final, Lan Wangji lo envolvió con sus brazos para calmarlo. Tomando la mano de Wei Wuxian con la suya, respondió, «Ya he cocinado para ti». «¿Eh?» Wei Wuxian lo quedó mirando, sorprendido. «¿Ya me has cocinado? ¿Cuándo fue? ¿Qué cocinaste? ¿Cómo es que no lo recuerdo?» Lan Wangji, en el banquete familiar. «Wei Wuxian, esa tarde creí que habías traído esos platillos desde ese restaurante de comida de Hunan en la ciudad Gai. ¿En realidad tú los preparaste?» Lan Wangji. Wei Wuxian se quedó atónito. Dijo, «¿Cocinaste tú? ¿En verdad hay una cocina en la profundidad de las nubes?» «Por supuesto que la hay». «¿Tú lavaste y cortaste los vegetales? ¿Echaste el aceite en el sartén? ¿Tú le añadiste aliños?» Tú. Wei Wuxian no podía estar más atónito. Al final, agarrando con una mano el cuello de las ropas de Lan Wangji y con la otra, sosteniendo su cuello, le besó abruptamente. Afortunadamente, ambos habían escogido la mesa que se hallaba en el lugar más lejano y discreto, cercano a una de las paredes del restaurante. Lan Wangji se giró mientras le abrazaba, para que así, si algún intruso los llegaba a ver, solo pudiera ver su espalda y el brazo con el que Wei Wuxian envolvía su cuello. Al notar que Lan Wangji no parecía estar sonrojado ni sin aliento, Wei Wuxian acercó su mano para palpar su rostro y, en efecto, este estaba furiosamente hirviendo al tacto. Lan Wangji tomó su rodante mano y le reprendió. «Wei Yin, Wei Wuxian, no estaba tocando tu pierna. ¿Por qué me estás regañando?» Wei Wuxian habló con seriedad. «Lo siento, ahora mismo estaba un tanto demasiado feliz. Lan-chan, ¿cómo puede ser que seas tan genial en todo? Incluso como cocinas es maravilloso». Durante toda su vida, Lan Wangji había recibido incontables palabras halagadoras. Sin embargo, nadie podía compararse con su sincero elogio. Nunca una oración había tenido tal efecto en él, y tuvo dificultad para detener el que la comisura de su boca se elevara. Solo dijo, con una monotonía forzada, «No es difícil». Wei Wuxian disentía. «Eso no es verdad. Es muy difícil. Tú no sabes cuántas veces fui sacado de la cocina cuando era pequeño». Lan Wangji, ¿le hiciste un agujero a un sartén? Wei Wuxian, solo una vez. Olvidé agregar agua y el sartén, de repente, se prendió fuego. «No me mires así. Solo pasó esa vez». Lan Wangji, ¿qué pusiste en el sartén? Wei Wuxian pensó un poco en aquella pregunta antes de responder con una sonrisa. Pasó hace tantos años atrás que no hay forma de que lo recuerde con claridad. No vuelvas a mencionar esto. Lan Wangji no comentó sobre el asunto, pero sus cejas se elevaron imperceptiblemente. Wei Wuxian fingió no notar su sutil cambio de expresión. Poniendo a un lado ese recuerdo, bajó sus manos y dijo con congoja, «¿Por qué no me habías dicho que fuiste tú quien cocinó? ¡Qué tonto soy! Esa noche solo comí unos cuantos bocados». Lan Wangji, «No importa, puedo cocinar para ti de nuevo cuando volvamos». Al haberlo estado molestando por tanto rato, esta frase hizo que Wei Wuxian sonriera encantado. Incluso la sopa ya no sabía tan mal. Después de abandonar el restaurante, ambos caminaron por un rato hasta que escucharon un clamor delante de ellos. Muchas personas estaban alrededor de un puesto en donde había una multitud de objetos ostentados. Cada una de ellas lanzaba un arco hacia el puesto. Wei Wuxian habló. «Está interesante». Jalando a Lan Wangji hacia el puesto, tomó 3 de los aros ofrecidos. «Lan Wangji, ¿alguna vez has jugado a lanzar los aros?» Lan Wangji negó con la cabeza. Wei Wuxian dijo, «Nunca has jugado a nada. Déjame explicarte. Es muy simple. Tomas uno de estos aros, das unos pasos hacia atrás y lo lanzas hacia un objeto. Lo que quede dentro del aro es tuyo». Lan Wangji repitió, «¿Lo que quede dentro del aro es mío?» Wei Wuxian, «Exactamente. ¿Qué quieres? Sin importar qué quieras, lo ganaré para ti». Lan Wangji, «Lo que desees». Wei Wuxian envolvió los hombros de Lan Wangji con uno de sus brazos y le dio un tirón a la punta de su cinta de la frente. «Han Wenzhun,
Haz un esfuerzo, me estás haciendo perder cara. Lan Wangji dijo con sinceridad, lo que sea que quieras ganarme, me gustará. Wei Wuxian se quedó mirándolo en blanco. ¿Tú, cómo puedes ser así en público? Lan Wangji no le entendió. Así como, Wei Wuxian, estás coqueteando conmigo. La expresión de Lan Wangji se mantuvo imperturbable. No lo estoy. Wei Wuxian, sí lo estás. Bueno, está bien. Ganaré para ti. Sí, ese estará bien. Apuntó a una gran tortuga de porcelana que estaba puesta hasta atrás. Habiendo dicho esto, dio varios pasos hacia atrás. Cuando ya estaba a una distancia de un zhang, el dueño del puesto le hizo un gesto, llamándolo. Está bien, estás lo suficientemente lejos. Pero Wei Wuxian respondió. No, todavía no. El dueño del puesto le gritó. Joven amo, está demasiado lejos. Si pierde en su tiro, no me culpe y exija su dinero de regreso después. Wei Wuxian, no estoy demasiado lejos. Tú eres el que debería estar preocupado de perder tus cosas. La multitud estalló en risas. Este joven amo sí que seguro de sí mismo. El juego parecía fácil a simple vista. Sin embargo, los objetos estaban dispersos por el suelo a cierta distancia y uno debía medir cuidadosamente su fuerza. No era una hazaña fácil para una persona común y corriente, pero para un cultivador era pan comido. Si se ponía muy cerca, ¿dónde estaría la diversión? Wei Wuxian retrocedió aún más y deliberadamente se dio la vuelta, con su espalda hacia el puesto. Esto le sacó carcajadas a la multitud. Wei Wuxian le tomó el peso al aro en unos segundos con sus manos y al siguiente momento lo lanzó. El aro cayó sin esfuerzo alguno sobre la tortuga de porcelana, rodeando claramente su cabeza. El dueño del puesto y la multitud quedaron sin palabras. Wei Wuxian giró su cabeza para ver y una sonrisa cruzó su rostro. Levantando sus 2 aros restantes, le preguntó a Lan Wangji, ¿quieres intentarlo? Lan Wangji, bueno. Fue a ponerse al lado de Wei Wuxian. ¿Qué quieres? No habían cosas de valor en el pequeño puesto callejero. Todo lo que había estaba toscamente hecho y solo lucía decente a la distancia. La gran tortuga de porcelana que Wei Wuxian había atrapado podría considerarse como el objeto que mejor lucía de todos ellos. Wei Wuxian miró hacia el puesto, mientras que con cuidado examinaba. Más pensaba que los objetos ahí eran feos. Ninguno le atraía y se sentía con dificultad para escoger. De repente vio un particularmente feo burro de peluche. Era tan feo que, cuando lo veías, no podías ignorarlo. Encantado, dijo, ese de ahí no está mal, luce tal cual como manzanita. Bien, bien, quiero ese. Lan Wangji asintió, retrocedió un zhang aún más lejos que Wei Wuxian y también se dio la vuelta. Con infalible precisión, el aro rodeó su objetivo. La multitud estalló en un estruendoso aplauso. Lan Wangji giró su cabeza para mirar a Wei Wuxian, quien reía enérgicamente. Wei Wuxian fue hacia el puesto y puso el pequeño burro bajo su brazo. Aplaudiendo sonoramente, exclamó, «Vamos, una vez más». Lan Wangji todavía sostenía un aro. Le tomó el peso cuidadosamente por un momento antes de lanzarlo hacia atrás. Esta vez, de inmediato se giró para ver. Después de lanzar, hubo exclamaciones de decepción en todas partes. La trayectoria del aro estaba torcida, al punto que se alejó completamente del puesto. Sin embargo, cayó sin problemas sobre Wei Wuxian, rodeando su cuerpo. Al inicio, Wei Wuxian quedó pasmado y luego no pudo evitar reírse. Si bien todos en la multitud pensaron que era una lástima, de todas formas, le dieron unas palabras de consuelo. No estuvo mal. Es verdad, logró darle a unos cuantos. ¡Qué increíble! El dueño del puesto elevó la vista en profundo alivio y dejó salir un suspiro. Se acercó y le levantó el pulgar. Es verdad, fue bastante impresionante. El joven amo habló con verdad. Si les diera más aros, en verdad terminaría perdiendo todas mis cosas. Wei Wuxian rió. Exacto. Además, sé que no te atreverás a dejarnos jugar más, pero ya tuvimos nuestra diversión, ¿no? Lan Zhang, vamos, vamos. El dueño del puesto les dijo amigablemente, cuídense. Después de que ambos desaparecieron entre la bulliciosa multitud caminando uno al lado del otro, el dueño del puesto de la nada se dio cuenta. ¡El tercer aro! ¡No me lo devolvieron! Wei Wuxian llevaba la tortuga en su mano izquierda y el burro debajo de su brazo derecho. Después de caminar por un rato, habló. Lan Zhang,
¿Cómo es que no me di cuenta antes de que tenías ese tipo de pensamientos tan creativos? Lan Wangji tomó la pesada tortuga de porcelana. Wei Wuxian se quitó el aro de su cuello y lo puso sobre su cabeza. No finjas que no entiendes qué quiero decir. Sé que hiciste eso a propósito. Lan Wangji sostuvo la tortuga con solo una mano. ¿Dónde la pondremos cuando regresemos? Wei Wuxian quedó genuinamente perplejo antes de preguntar. La tortuga era tan pesada como enorme. La calidad de su tallado no era nada como para presumir y su cabeza lucía extremadamente boba. Solo podía llamarse tierna con renuencia. Después de una inspección más detallada, Wei Wuxian se dio cuenta de que su artesano fue bastante descuidado. Los ojos con formas de judías parecían estar viscos. Sin importar cómo se le viera, era completamente incompatible con la profundidad de las nubes. ¿En dónde iban a ponerla? Era en verdad una gran pregunta. Wei Wuxian pensó por un rato. ¿En el Jinshi? Negó con la cabeza repetidamente tan pronto como habló, retractándose de su sugerencia. El Jinshi solo es apropiado para tocar el guqin y quemar incienso. Es un lugar para encontrar paz mental, mientras brisnas de humo de sándalo flotan en el aire. El poner esa gran tortuga ahí sería horrible a la vista. Al escuchar referirse al Jinshi como un lugar apropiado solo para tocar el guqin y quemar incienso para hallar paz mental, Lan Wangji le echó un vistazo. Era como si quisiera decir algo. Wei Wuxian continuó. Pero si la ponemos en cualquier otro lugar que no sea el Jinshi, alguien de inmediato la tirará. Lan Wangji asintió en silencio. Wei Wuxian pensó por un rato. Hubiera sido inapropiado llegar y decir, pongámosla secretamente en la habitación de tu tío, sin decir que fuimos nosotros. Se golpeó el muslo. Ya sé, simplemente la pondremos en el Anshi. Lan Wangji meditó por un momento antes de preguntar, ¿por qué en el Anshi? Wei Wuxian, no lo comprendes. Cuando estés enseñándole a Zhishui y Yinji en el Anshi, si te preguntan acerca de ella, puedes decirles que esta enorme tortuga de porcelana fue especialmente hecha por un misterioso artesano con una excéntrica personalidad para conmemorar aquel tiempo en que decapitaste al Xuangu de la mortandad y que, además, contiene una profunda sabiduría y significado cuyo objetivo es incentivar a los jóvenes discípulos de la secta Kusulan a que admiren a sus mayores y se alienten a sí mismos a mejorar. Si bien el Xuangu de la mortandad ya está muerto, aún queda el ave bermellón de la matanza, el tigre de la crueldad, el dragón sanguinario y aún más, esperando por ellos. Para poder superar a sus predecesores, deben prepararse para una empresa así de tremenda y estremecedora. ¿Qué tal te parece eso? Después de un largo silencio, Lan Wangji por fin habló. Excelente. Y así, unos días después, cuando Lan Zhishui, Lan Yinji y los demás jóvenes fueron a las clases de Han Wanjun, al elevar sus vistas, se encontraron con la tosca y enorme tortuga de porcelana, cuyos ojos lucían sin vida, justo detrás del escritorio de Lan Wangji, pero debido a algún tipo de inefable asombro, ni uno solo se atrevió a preguntarle qué es lo que hacía ella ahí. Por lo tanto, la historia permaneció sin ser contada. Habiendo agregado una gran cantidad de trofeos dentro de sus mangas Changkung, ambos se retiraron victoriosos. En el pasado, Wei Wuxian había fallado muchas veces en lograr que Lan Wangji viniera a admirar los paisajes de Yunmen con su multitud de lotos en un agua del color del jade que parecía mezclarse con el cielo. Era simplemente natural que quisiera traerlo para que reconociera el lago. Inicialmente, había querido conseguir una lujosa barca, pero, después de buscar por un largo rato, solo pudo hallar un pequeño bote de madera a las orillas del lago. Lucía como, aun si cautelosamente se pusiera uno de pie dentro de él, eso sería suficiente como para sumergirlo en el agua, tal como si fuera una débil rama de sauce meciéndose en el viento. Meter a dos adultos ahí parecía ser un poco difícil, pero no había otra opción. Wei Wuxian declaró, «Tú te sientas de este lado y yo en el otro. Ya no se sacudirá cuando nos hayamos acomodado. Ten cuidado o el bote se volcará». Lan Wangji, «No importa. Si te caes, te salvaré». Wei Wuxian, «Si lo pones de esa forma, suena como si no supiera cómo nadar». Mientras navegaban, el bote rozaba los enormes y exuberantes lotos, cuyas pesadas flores estaban pintadas de rosa. Wei Wuxian se apoyó en el bote y puso su cabeza a descansar sobre su brazo.
Debido al bastante pequeño tamaño del bote, sus piernas estaban prácticamente sobre el regazo de Lan Wangji. A pesar de su impertinentemente descontrolado comportamiento y completo descuido de lo apropiado, Lan Wangji no dijo ni una sola palabra. El viento soplaba suavemente en el lago y las aguas fluían tranquilas. Wei Wuxian, esta es la temporada del florecimiento de los lotos. Es una pena que las vainas aún estén maduras. Si no, te hubiera llevado a que sacáramos algunas. Lan Wangji, siempre podemos regresar. Wei Wuxian, cierto, siempre podemos regresar. Después de remar un par de veces más, Wei Wuxian miró hacia la distancia y se perdió en sus pensamientos por un momento. Antes, había un viejo que tenía lotos en esta área. Parece ser que ya no está aquí. Lan Wangji, Wei Wuxian, él ya era bastante viejo cuando yo era un niño y ahora, más de una década ha pasado. Si es que aún no ha fallecido, entonces debe estar demasiado viejo como para caminar y salir en su bote. Giró su rostro hacia Lan Wangji. En ese tiempo, en la profundidad de las nubes, te trataba de instar a que vinieras a jugar al embarcadero de loto. En especial, quería que vinieras conmigo a robar semillas de lotos. ¿Sabes por qué? Si era algo para Wei Wuxian, Lan Wangji siempre contestaría a cada pregunta que le hiciera y le daría cualquier cosa que quisiera, dijo con serenidad. No lo sé. ¿Por qué? Sonriendo, Wei Wuxian le guiñó el ojo, porque ese viejo tenía unas enormes habilidades para darle una paliza a la gente con su vara de bambú. Un golpe de ella en el cuerpo dolía más que una regla de disciplina de tu secta. En ese tiempo, pensaba que simplemente tenía que engañar a Lan Chan para que viniera y luego dejar que recibiera a cambio unos pocos golpes. Al escuchar sus palabras, Lan Wangji sonrió sutilmente. La clara y brillante luz de la fría luna que brillaba sobre el lago fue ofuscada por su sonrisa. En tan solo un momento, Wei Wuxian quedó encandilado y se sintió algo mareado. Involuntariamente, esa misma expresión sonriente también apareció en su propio rostro. Dijo: «Está bien, lo admito». El cielo y el lago, de la nada, giraron, con un fuerte sonido de algo chocando y un chapoteo, esparciéndose bastantes metros. El bote se dio vuelta. Wei Wuxian emergió del agua y se limpió el rostro. «Dije que no iba a sacudirse cuando ya nos hubiéramos acomodado, que tuvieras cuidado o el bote se volcaría». Lan Wangji nadó hacia él y Wei Wuxian notó que la caída en el agua no alborotó en nada su semblante. Se rió, y eso mismo hizo que casi se tragara unas cuantas bocanadas de agua. Al final, ¿quién fue el que hizo que el bote perdiera el equilibrio? ¿Cómo fue que pasó esto? Lan Wangji admitió: «No lo sé. Pude haber sido yo». Wei Wuxian replicó: «Bueno, también pude haber sido yo». Ambos estaban inmóviles en el agua, sonriendo. Bajo el agua, fueron el uno contra el otro y abrazándose fuerte, se besaron. Después de que sus labios se hubieran separado, Wei Wuxian levantó una mano para continuar con lo que estaba diciendo antes. «Lo admito, antes solo dije tonterías. En ese entonces, todo lo que quería era simplemente jugar contigo». Lan Wangji lo levantó, ayudándole al apoyar una de sus manos en su espalda para que Wei Wuxian volviera a subirse al bote. Luego, este se giró y extendió una mano para agarrar a Lan Wangji. «Así que, sé honesto y confía, Lan Chan». Ya habiendo subido al bote, Lan Wangji le pasó su cinta roja. Confesar que... Wei Wuxian sostuvo la cinta roja entre sus dientes mientras usaba ambas manos para estrujar el agua de su negro cabello antes de volver a atarlo. «Confiesa si tú pensaste lo mismo de mí», dijo con solemnidad. «¿Sabías que, en ese entonces, al rechazarme tan fríamente tantas veces, me hiciste perder mucha cara?» «Lan Wangji, puedes intentar y ver por ti mismo, sí. Ahora, hay algo que te negaría». Pillándolo con la guardia baja, esa frase le dio un repentino golpe a su corazón. Wei Wuxian se atragantó un poco, pero la expresión de Lan Wangji permaneció calma, como si no se diera cuenta de qué es lo que había dicho realmente. Wei Wuxian apoyó su frente en su mano. «Tú, Han Wenjun, tenemos que hablar sobre esto. Dame alguna advertencia antes de decir algo así de romántico. Si no, no seré capaz de manejarlo». Lan Wangji asintió. «Está bien». «Wei Wuxian». «Lan Chan, realmente eres muy...». Cuando miles de palabras fallaban, solo una risa y un abrazo podían comunicar aquellos sentimientos.